¿Alguna vez te has sentido atrapado por un mundo que parece hostil? ¿Y si te dijera que todo lo que ves es solo una proyección de tu mente? ¿Quieres aprender a transformar tu percepción y encontrar paz en cualquier situación? En este video descubrirás cómo un curso de milagros nos enseña a liberarnos del miedo. Cada pensamiento que eliges influye en la realidad que experimentas. No eres víctima de lo que ves. Puedes cambiar tu experiencia. Tu mente es poderosa y tiene el potencial de reflejar la verdad. Existen maneras sencillas y prácticas de entrenar tu mente hacia la paz. Vamos a ver un ejemplo que ilustra cómo cambiar nuestra percepción transforma la vida. Prepárate para descubrir un enfoque revolucionario que combina sabiduría y práctica diaria. La lección 57 de un curso de milagros es un repaso profundo de las enseñanzas de las lecciones 31 a 35. Su objetivo principal es recordarnos que el mundo que percibimos no es absoluto. Es una proyección de nuestra mente y tenemos el poder de elegir cómo interpretarlo. Para poner esto en práctica, primero debemos entender que cada pensamiento de separación, miedo o juicio genera una experiencia ilusoria. Cuando permitimos que la visión de nuestra mejor versión reemplace nuestra percepción, empezamos a ver la verdad detrás de las apariencias. Esto no significa negar lo que ocurre, sino observarlo desde un lugar de paz y claridad. No soy la víctima del mundo que veo. Una de las ideas clave de esta lección nos recuerda que lo que experimentamos en el mundo no tiene control sobre nosotros. Somos responsables de cómo interpretamos cada situación, porque todo proviene de nuestra mente. Visualiza por un momento un conflicto reciente. Aunque las circunstancias externas parecieran adversas, tu forma de responder determinó tu experiencia emocional. Esto es un principio central de un curso de milagros, el poder de elegir nuestra percepción. He inventado el mundo que veo. Todo lo que percibimos es un reflejo de nuestras creencias y pensamientos. Si sentimos miedo, frustración o tristeza, eso no es culpa del mundo, es el resultado de nuestra proyección mental. Por ejemplo, si constantemente vemos situaciones como amenazantes, estamos creando un mundo donde el miedo parece dominar. Pero si elegimos reinterpretarlas con comprensión y compasión, la experiencia cambia radicalmente. Aquí, un curso de milagros nos guía a reconocer que podemos reescribir nuestra percepción. Para poner esto en práctica, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cierra los ojos e imagina un lugar donde siempre te hayas sentido en paz. Siente el aire, escucha los sonidos, percibe los colores. Ese lugar existe porque tu mente puede acceder a él. Así de simple es empezar a cambiar la percepción. No necesitas modificar el mundo externo, solo tu forma de verlo. Hay otra manera de ver el mundo. A través de nuestra mejor versión, podemos empezar a ver el mundo como un espacio de aprendizaje, perdón y oportunidades. Esto nos acerca a la paz. Un ejemplo de esto. Imagina una discusión que tuviste recientemente. En lugar de centrarte en lo que salió mal, observa lo que puedes aprender y cómo puedes responder desde tu mejor versión. Podría haber paz en lugar de esto. Cada vez que sentimos conflicto, tenemos la opción de cambiar nuestro enfoque. Podemos elegir pensamientos de paz en lugar de pensamientos de ataque o juicio. Visualiza ahora una situación difícil. Nota cómo cambia tu percepción si decides enfocarte en la paz interna, en lugar de en la tensión externa. Para poner esto en práctica, un ejercicio simple es observar durante un día cuántas veces tu mente se centra en el conflicto y reemplazar esos momentos con un pensamiento de paz. Esto puede parecer pequeño, pero con la práctica se convierte en un hábito poderoso. Mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo. Nuestra verdadera naturaleza es perfecta, completa y libre de miedo, tal como lo es la fuente universal. Reconocer nuestra santidad nos libera de la ilusión del sufrimiento. Imagina que tu mente es un espejo conectado a la mente divina. Todo lo que refleja puede ser transformado.
Un curso de milagros nos enseña que esta conexión nos permite ver más allá de las apariencias y reconocer nuestra divinidad interior. Para ilustrar cómo podemos cambiar nuestra percepción y aplicar las enseñanzas de un curso de milagros, vamos a sumergirnos en el mini cuento del ciego y el jardín invisible. Este cuento nos muestra, de manera práctica y sencilla, cómo nuestra mente puede transformar la experiencia del mundo. Había una vez un hombre ciego llamado Mateo que vivía en un pequeño pueblo. Pasaba sus días quejándose del mundo oscuro y sin sentido en el que creía vivir. Todo es feo y caótico. Repetía constantemente, sin darse cuenta de que su percepción limitaba su experiencia. Un día, un sabio visitó el pueblo y escuchó las quejas de Mateo. Con paciencia le dijo: «Ven conmigo, quiero mostrarte algo». Guiándolo de la mano, el sabio llevó a Mateo a un jardín lleno de flores exóticas, fuentes cristalinas y pájaros cantores. Para poner esto en práctica, imagina que estás junto a Mateo, tocando las flores, sintiendo la brisa y escuchando el canto de los pájaros. Aunque no veas con los ojos, tu corazón puede percibir la belleza que te rodea. «Esto es un lugar especial, Mateo», dijo el sabio. «Aunque no puedas verlo con tus ojos, puedes experimentarlo si permites que tu corazón lo perciba». Mateo, al principio incrédulo, se quedó quieto. Escuchó el agua fluir, olió el dulce aroma de las flores y sintió la brisa suave acariciar su rostro. Poco a poco, comenzó a sonreír. «No puedo verlo, pero siento que este lugar es hermoso», dijo Mateo. El sabio respondió: «El jardín siempre estuvo aquí, Mateo. Tú pensabas que vivías en un mundo oscuro, pero eso era solo una percepción limitada. Ahora estás descubriendo otra manera de experimentar la realidad». Este minicuento es un ejemplo claro de las enseñanzas de un curso de milagros. El mundo no es el problema. Lo que necesitamos cambiar es nuestra forma de percibirlo. Para poner esto en práctica, podemos imaginar cada situación que nos genera conflicto como un jardín invisible. Nuestra percepción es la que define si lo vemos como amenaza o como oportunidad de aprendizaje y paz. Un ejemplo práctico. Si te sientes frustrado con alguien, visualiza por un momento la situación como un espacio de aprendizaje. Pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo responder desde mi mejor versión? Esto cambia instantáneamente tu experiencia, porque, tal como enseña un curso de milagros, la verdadera transformación ocurre cuando cambiamos nuestra mente, no el mundo externo. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Durante un día, cada vez que notes un pensamiento negativo, detente y reemplázalo con uno que refleje paz, comprensión o perdón. Este simple hábito refuerza la idea de que nuestra mente es poderosa y que la realidad que vivimos puede cambiar de acuerdo con nuestras elecciones. Imagínate ahora llevando esta práctica a tu vida diaria. Cuando el tráfico, un comentario hiriente o una situación complicada aparezca, recuerda que la percepción es opcional. Puedes decidir ver paz en lugar de conflicto. Este es uno de los principios más liberadores de un curso de milagros, el poder de elegir la experiencia que quieres tener. A medida que Mateo comprendía esta verdad, empezó a experimentar alegría en lugares donde antes solo percibía oscuridad. Su corazón se abrió a la posibilidad de un mundo lleno de belleza y serenidad. Este cambio no dependía de la vista física, sino de la apertura de su mente y su voluntad de aceptar una nueva percepción. Vamos a practicar esto. Cierra los ojos, respira profundo y visualiza un momento reciente que te haya generado molestia. Ahora imagina la misma situación, desde la perspectiva de la paz y el aprendizaje. Nota cómo cambia tu sensación interna. Este ejercicio es simple, pero poderoso, y un curso de milagros lo propone como un camino para entrenar la mente hacia la libertad y la felicidad. Imagina tu día a día como un jardín invisible, lleno de oportunidades para experimentar paz, incluso en medio de desafíos. Cada interacción, cada pensamiento y cada situación se convierten en un espacio para entrenar tu mente y elegir la visión de tu mejor versión.
Recordemos otra idea central de la lección. No soy la víctima del mundo que veo. Esto significa que aunque las circunstancias externas parezcan difíciles, no tienen poder sobre tu felicidad o serenidad. Un ejemplo de esto: si alguien te critica injustamente, en lugar de reaccionar con ira o tristeza, observa cómo tu percepción puede transformarse. Puedes ver la crítica como una oportunidad de aprendizaje, de fortalecimiento o de compasión. Esta elección libera tu mente del sufrimiento innecesario. Otra enseñanza clave es: he inventado el mundo que veo. Todo lo que experimentamos refleja nuestras creencias y pensamientos. Si observas miedo o sufrimiento en tu vida, recuerda que no es real en el sentido absoluto. Es la proyección de la mente. Para poner esto en práctica, visualiza una situación difícil y cambia tu interpretación. En lugar de miedo, percibe amor. En lugar de conflicto, percibe aprendizaje. En lugar de frustración, percibe oportunidad. Este simple cambio es transformador. Un ejemplo de esto es aplicar la lección en relaciones difíciles. Si alguien te incomoda o provoca ansiedad, en lugar de reaccionar automáticamente, respira profundo, observa tus pensamientos y elige responder desde la calma y la comprensión. Esto no solo mejora la relación, sino que también te permite vivir en paz. Este principio es uno de los pilares fundamentales de Un Curso de Milagros. Visualiza ahora tu vida como un flujo continuo de elecciones conscientes. Cada día, cada hora y cada momento es una oportunidad para practicar esta transformación interna. Recuerda que la paz no depende de los demás, ni de los acontecimientos externos, sino de tu decisión de alinear tu percepción con la verdad y con tu mejor versión. Para cerrar, reflexionemos sobre la última idea de la lección. Mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. Reconocer nuestra conexión con la fuente nos libera de la ilusión del miedo y nos permite experimentar la vida con claridad, amor y paz. Cada pensamiento positivo, cada acto de perdón y cada momento de conciencia es un paso hacia la libertad interior. Vamos a practicar esto. Cierra los ojos un minuto, respira profundo y repite mentalmente: mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. Puedo ver paz en lugar de conflicto. Siente cómo esta afirmación transforma tu percepción y abre tu corazón a la verdadera experiencia de libertad. Ahora tienes en tus manos las herramientas para transformar tu percepción y experimentar la vida desde la paz. Recuerda, la clave está en entrenar la mente, elegir la visión de tu mejor versión y practicar constantemente la percepción consciente. Así como Mateo descubrió el jardín invisible, tú también puedes descubrir la belleza y serenidad en cada momento de tu vida.